Evidentemente, además de estos que fueron mencionados, por ahí a lo mejor se pasa o se brinca porque la ley no los enumera, como vimos en un principio del video, como sujetos del proceso, pues se nos pasan los peritos, ¿no? Pero toda persona que intervenga para realizar alguna aportación a la indagatoria que tiene que realizarse en cada una de las etapas del proceso, bien podría ser considerado, al menos materialmente, como una parte importante o como un sujeto en el procedimiento. No obstante ello, vamos a checar lo que dice esta diapositiva, que me permití incorporar también a la presentación, en la cual me permito señalar cuáles son los sujetos en la fase de investigación. Como ustedes pueden observar, son 7 los que estoy mencionando como intervinientes, como participantes de la fase inicial de investigación. Listo. La primera es la víctima. La víctima, como todos nosotros sabemos, es el sujeto contra quien recae la conducta delictiva. ¿Por qué lo mencionamos? La razón es simple. Es como contar la película, decía yo hace un rato, señalando quiénes son los personajes que intervienen en la historia. En este caso estamos señalando a los personajes, porque en el momento en que hablemos en un gráfico que se construirá sobre la fase de investigación inicial, pues necesitamos saber a quién nos referimos cuando hablamos de la víctima, ¿no? Es aquel contra quien recae la conducta delictiva. Frente a la víctima tenemos a el imputado. Si bien es cierto, en el antiguo procedimiento se hablaba de indiciado, de presunto responsable, y ahora en la legislación adjetiva solamente se menciona a el imputado, a pesar de que en la doctrina, y esto quiero que quede muy claro, en la doctrina, para empezar, una fuente del derecho, se menciona también al sentenciado, se llega a mencionar también al acusado, al señalado, al sentenciado. Algunos todavía reutilizan el concepto de indiciado. Pues la verdad es que nosotros hemos visto y ahora conocemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales aparece como imputado, pero es la persona que está frente al otro, frente a la víctima. ¿Por qué digo que frente al otro? Porque mientras la víctima es contra quien recae el daño, el imputado es a quien se le señala como responsable del presunto daño. En un sistema en el que el principio pro homine, esto es, el hombre al centro, los derechos humanos como medida del proceder de las autoridades, en un sistema en el que esto se considera, como el sistema mexicano, con su sistema acusatorio adversarial, pues obviamente el imputado tiene que ser identificado así, como hace un momento lo decía, el que es señalado. Junto a la víctima tenemos al asesor jurídico y junto al defensor está el imputado. A lo que quiero referirme es que son dos parejas. La víctima tiene el asesor jurídico al perito en cuestiones legales que lo va a asistir. Y el imputado tiene en el defensor a su complemento, porque es quien, conociendo el procedimiento, tendrá que intervenir en su nombre. Tendrá que actuar también, incluso en su representación. Tenemos en esta fase inicial de investigación, para conocer a otro más de los sujetos, a uno más de los actores que necesitamos tener a la mano para comprender las etapas de esta fase. Tenemos ahí, pues, decía, al Ministerio Público. El Ministerio Público, de quien podríamos señalar que mentalmente, por salud, se le podría ubicar entre la víctima y el imputado, pero que en realidad es un representante social. O sea, está más cerca o tendría que estar más cerca del imputado que de la víctima. Porque como representante social
es quien realiza las indagatorias, las coordina, en todo caso, me parece que es más claro ese concepto, para identificar si el señalado como responsable ha cometido conductas que parecerían vincularlo directamente a una responsabilidad penal. Y también digo parecerían, así como a quien es señalado como presunto responsable, porque entre las evidencias que se van a generar, entre los medios de convicción que va a haber, van a estar los datos de prueba, como ustedes bien saben, y los indicios, dependiendo de las diligencias que el Ministerio Público planee, de las que le sugieran también las partes, en el caso de una de las partes para demostrar que hay un delito, en el caso de la otra de descargo. Pero esos datos de prueba e indicios que están en la fase de investigación inicial van a ser útiles para descubrir responsabilidad, es del Ministerio Público coordinar las diligencias, si hay elementos de sí o no para considerar que el imputado realmente tiene una responsabilidad penal. Tenemos para el desarrollo de esas diligencias a la policía, que aún antes del inicio de la fase de investigación inicial se encuentra recabando datos de prueba, y en su momento al órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que interviene en la fase inicial o en la fase de investigación inicial? Es el juez de control. Sabemos que hay tribunal de enjuiciamiento, sabemos que hay un juez de cumplimiento de sentencias y medidas, pero el juez de control es el que tendrá intervención en esta fase de investigación inicial. Yo me he permitido incluirlo porque en realidad, cuando él señala fecha, el juez de control para la audiencia de control, cuando señala fecha, termina la fase de investigación inicial. Y esto es porque para algunos practicantes, lo cual es válido, tenemos un juicio, ¿verdad? Como relacionados con cuestiones legales. Para algunos todo llega hasta antes de que se señale la fecha, por una razón muy válida, y es que el juez de control es una autoridad judicial y toda la fase de investigación inicial corresponde al aparato administrativo, ese que se encarga de vigilar que las leyes se cumplan en materia penal y que son las fiscalías. Pero no deja de ser una visión sesgada porque es una visión del practicante de las cuestiones legales, ¿no? Eso lo puede pensar desde un médico legista hasta un psicólogo forense, un perito en cualquier área, el criminalista, el abogado, como practicantes lo podemos llegar a considerar. Sin embargo, la doctrina es muy evidente. El acto en el que interviene el juez de control como parte de la investigación inicial, pues tendrá que ver nada más con indicar fecha y hora para la audiencia de control. A pesar de lo dicho, una disculpa, nos vemos en la necesidad de identificar algunos conceptos que se han emitido en relación de estos sujetos del proceso. Acá tenemos una imagen, las imágenes, como se los he pedido a ustedes, tratan de relacionarse o se relacionan estrechamente con los conceptos que aparecen. Acá tenemos una imagen donde se evidencia que existe una víctima, ¿no? No sabemos víctima de qué, pero el puño levantado arriba en seña de intimidación y la persona que está enfrente cruzando sus manos evitando sufrir un daño, nos hablan de que aquí se está evidenciando la imagen de una víctima. Y como decía hace un momento, es sobre quien recae la conducta. Recordemos algo básico de la teoría general del proceso. Todas las personas contamos con una esfera jurídica que se integra entre otros, y esto lo digo a efecto de no excluir algo, por sus derechos, su patrimonio, en el cual están los bienes y el dinero. También parte del patrimonio, por supuesto, son las concesiones, que es un tipo de derecho, por su integridad física. Y cuando alguno de estos aspectos sufre el embate de una fuerza externa y esa conducta que se realiza está tipificada en el Código Penal, pues estamos ante la presencia de la comisión de un delito. Otra cosa muy diferente es que el delito entre a las estadísticas que tienen las fiscalías
las cuales mencionan, se han cometido tantos homicidios en tal lapso de tiempo, pero realmente son los homicidios o los delitos de los cuales tienen registro. No. Entonces, cuando uno de estos aspectos, retomando, es afectado en una persona, esa persona, que es la víctima, se ve irremediablemente obligada a requerir la intervención de la autoridad. El fiscal de la entidad o el fiscal de la República, dependiendo de la dimensión en la que se encuentre clasificada la conducta señalada como delito, será quien en nombre de la sociedad tendrá que asistir a la víctima para brindarle apoyo a favor de su recuperación y, por supuesto, apoyo para lo que hace al seguimiento de la conducta, y que en todo caso pueda ser castigada. Frente a él, decíamos, tenemos al imputado. El imputado es la persona que es señalada como probable responsable de la realización de una conducta delictiva. Y es supuesto responsable porque recordemos que uno de los baluartes del procedimiento acusatorio adversarial es que una persona tiene que ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este otro actor, que a veces siendo secundario ocupa el papel primario, va a ser en relación de quién se van a realizar actos o indagatorias coordinadas por el Ministerio Público para identificar si puede ser ubicado en tiempo y lugar. En tiempo de la comisión de la conducta que ha sido identificada como delito, y en lugar por lo que hace al espacio físico donde se presentan las expresiones conductuales que forman parte del tipo penal. Ahora bien, el hecho de que a este sujeto se le considere inocente hasta que haya elementos para considerarlo responsable, no quiere decir que es al quien se le defiende en el sistema judicial o en la parte administrativa, que es la de la investigación inicial. Simplemente es una medida para tratar de ubicar en igualdad de circunstancias a la víctima, en su caso a los ofendidos, y al propio imputado. Disculpe. Porque en el procedimiento actual tratamos de ubicar por lo menos a estas dos partes en igualdad de circunstancias. Si no fuera así, estaríamos manteniendo los vicios del procedimiento inquisitivo. Porque estaríamos dando oportunidad a que se le considere como responsable sin que existan más elementos que el dicho de la otra parte en su contra. Y en un país donde sabemos que lamentablemente los elementos del régimen se imponen a los elementos del sistema, entendiendo el régimen como conjunto de elementos paralelos a lo legal y legítimamente establecido, en ello estaría, por ejemplo, la corrupción o la persecución política, pues lo menos que se puede hacer es tratar de ubicarlos en igualdad de circunstancias. Entonces, cuando escuchamos que algunos ciudadanos convencionales, pensando en ciudadanos convencionales como todos aquellos que no laboran en cuestiones legales y que por tanto desconocen las partes mínimas de lo que es la legalidad, de lo que es la organización política del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso de repente escuchamos en ellos que acá se defiende al delincuente, pero no es así. Resulta nada más que el nuevo sistema quiere colocar en igualdad de circunstancias a ambas partes, para que el que lo señala como responsable, que es la víctima, o en su caso los ofendidos, puedan aportar los elementos de convicción útiles para demostrar la responsabilidad y que su esfera jurídica sea subsanada, pues de la misma forma, el imputado debe tener todas las posibilidades viables para aportar elementos de descargo. Y que en un momento dado
Con esa igualdad de circunstancias se puede determinar si tendría o podría realizarse en relación de él una acusación ante la autoridad jurisdiccional, acusación que realice el Ministerio Público. Los policías. Pues resulta que en el nuevo esquema del sistema acusatorio adversarial, en la fase preliminar a la fase de investigación inicial, regularmente la policía, y en este momento no me estoy refiriendo a la policía de investigación, regularmente la policía, que puede ser desde la bancaria industrial hasta la auxiliar, la de tránsito, todos los cuerpos policíacos, regularmente tenían intervención. Vamos a ver un asunto tranquilo, ¿no? Resulta que la gente llama en una calle a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección de Seguridad Pública de un municipio o de una delegación, donde en las alcaldías ya hemos visto que se han creado algunas direcciones de seguridad, o sea, hay policías de alcaldía, les llama porque hay una riña en la calle. Entonces, los primeros que llegan son estos cuerpos policíacos, hasta la policía bancaria, caray. Y entonces, constitucionalmente están obligados a conocer la forma de tomar nota en relación de los hechos, para establecer la famosa cadena de custodia. Todos están obligados, todos los policías. Solo que a veces cuando hablamos de policías, pensamos más en la policía científica y de investigación. ¿Por qué razón? Porque la operación de estos cuerpos de seguridad sí está directamente relacionada con las indagatorias de la fase de investigación inicial. Pero todos los demás también, los que yo mencioné, están obligados a conocer. De hecho, hace un momento platicábamos algo muy superficial en relación de ello con un compañero de este grupo de maestrantes, y mencionábamos lo importante que es como policía de investigación, como policía de cualquier cuerpo, sepas todos los aspectos relacionados con los juicios orales. Ahora, en lo que nos constriñe, pues a esta parte, ¿no? Que es el preámbulo para que se pueda formular una acusación ante el juez de control y, en su caso, para que se abra otra etapa del procedimiento. Todos estos policías, todos los que mencioné, y por supuesto más los de investigación, han recibido capacitación. Más allá de que sea útil o no, de que realmente tengan la capacidad en conocimiento técnico para aplicarlo, pues es una obligación de la administración pública, en particular de los ejecutivos de las entidades y del presidente de la República, hacerles llegar elementos formativos. No nada más los capacitan en cuestión de derechos humanos, una cosa que estaba acéfala en casi todos ellos. Sabemos de las prácticas violatorias de derechos humanos, esas extrajudiciales, por las cuales en vía de previsión o preparación de lo que antes era la averiguación previa, pues les propinaban certeros golpes emocionales y físicos a quienes eran señalados como responsables para obtener una declaración a favor de lo que la víctima señalaba. Actualmente ya no es así, y no nada más opera en esa parte de los derechos humanos, sino decía en todas las diligencias para identificar indicios, datos de prueba que en su momento le puedan servir al Ministerio Público. Entonces, bueno, ahí quedan los policías como otro sujeto de esta fase del procedimiento. Una disculpa anticipada por todas las veces que llegué a toser. Entonces, tenemos a los defensores también. Habíamos citado que junto al imputado están los defensores. Puede ser que el abogado dispuesto a defender al que ha sido señalado como responsable sea un particular o un defensor público. Pero es una disposición de la Constitución que ninguna persona puede presentarse sin un abogado en un proceso. Ahora, esto parecería una buena noticia a partir de la reforma para todos los que somos abogados, pero tengo una mala noticia. En un procedimiento penal, todo abogado que no conozca del procedimiento puede ser destituido por el propio juez. Porque como la Constitución señala que todos tenemos derecho a recibir una defensa adecuada en juicio,
por un especialista en Derecho, denominado ahí en la Constitución abogado, pues también es cierto que en el caso de que el juez no lo destituya, sin que se le señale una obligación al respecto de forma expresa, pues estaría incumpliendo una de las garantías, ¿no? Un derecho fundamental y su garantía, que es que todos debemos de acudir a un juicio para dirimir nuestras controversias, nadie se puede hacer justicia por su propia mano, y en ese sentido todos requerimos del apoyo de un especialista en el proceso. Entonces, al particular y al público, el juez los puede descalificar para dejar en igualdad de circunstancias a las partes en un momento dado. Esos son los defensores. Otro es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el representante social. Y ahora ya no es considerado como el jefe de todos los que participan en las investigaciones. En un momento dado, sí se le llegó a considerar el jefe de todas las personas que participaban en las indagatorias, cuando estábamos en el antiguo sistema, cuando se hacía una averiguación previa y se daba la consignación que podía expresar el propio Ministerio Público. Actualmente, en el sistema acusatorio adversarial, él nada más es el responsable de coordinar los trabajos para investigar que van a realizar los peritos y los policías. Todos esos trabajos implicarán reunión de información. ¿Cuáles son los medios o las formas en las cuales se puede recabar información? A través de elementos materiales que estén a la vista o que sean analizados por los peritos, que sean reunidos por la policía, que se relacionen con el hecho. También, obviamente, a través de testimonios se puede atestiguar desde esta fase de la investigación. Por medio de confesiones se puede confesar en esta etapa de la investigación. Nada más quiero que recuerden una cosa muy importante. Lo que ocurra en esta etapa no es precisamente lo que se va a retomar como prueba en el desarrollo de la audiencia de juicio. Pero se vuelve importante en la medida en que son los elementos con los que se va a contar para solicitar en un momento dado la audiencia de control y más adelante la vinculación de proceso. Es útil. No he dicho que ese es determinante y que en ello radica el resultado del procedimiento, ni la continuidad en sucesivas etapas. Tenemos al asesor jurídico, otro de los actores o de los sujetos del procedimiento en la fase inicial de investigación. El asesor jurídico, pues evidentemente tiene que ser un abogado, y cuando decimos abogado nos referimos al licenciado en Derecho. Para hacer frente al procedimiento como asesor jurídico o incluso como defensor, no es necesario que presentemos una cédula, por ejemplo, de maestro en Derecho o de doctor en Derecho. Porque como la Constitución habla de que tiene que ser un abogado, es simple y sencillo, tiene que ser un licenciado en Derecho. Esto es para prever, porque de repente no faltará el vival que siendo, por ejemplo, licenciado en Economía, estudia la maestría en Derecho y quiera llevar un juicio. Eso atentaría contra las garantías que establece la Constitución en función de los derechos fundamentales. Entonces, solamente hablemos de que es un licenciado en Derecho por todo lo que ahora acabo de comentar, y esa persona se encargará de decirle a la víctima, a los ofendidos, cómo es que se desarrolla el proceso, cómo es que se va desarrollando y qué elementos se requieren para darle impulso procesal al procedimiento. Ya desde antes, en el antiguo sistema, se hablaba de que era coadyuvante de la acción del Ministerio Público. Entonces, en este caso, podríamos nosotros considerar que esa coadyuvancia permanece, solamente que ahora ya formalizada.
lamento decirles que a pesar de los avances de nuestro sistema jurídico, anteriormente no estaba formalizada la participación de un asesor jurídico al lado de la víctima o el ofendido. Ellos exclusivamente y de manera formal se encontraba descrito en la legislación, tendrían que respaldarse en lo que el Ministerio Público pudiera hacer. Por lo tanto, esa condición también nos ubicaba un tanto cuanto dispares a las partes. Y acá tenemos al juez de control. Este personaje, como aparece aquí descrito al pie de la imagen, pues tiene intervención desde que inicia la investigación y hasta el inicio del juicio. Nos referimos a la audiencia de juicio, a otra etapa procesal. ¿Por qué tiene intervención en toda esa parte? Porque este sujeto es el que se responsabiliza de valorar la legalidad de la detención. En otras palabras, según la doctrina, él es el responsable de vigilar que los derechos humanos del imputado y por supuesto también de la víctima no se violenten. Que esta parte del procedimiento en la audiencia de control, o sea, desde el principio y hasta ese momento, se realicen bajo el más estricto apego al derecho. Es decir, que el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución, en correlación de todos los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sean observados. Y el juez de control es una autoridad de carácter judicial. Digámoslo así, en un momento dado es la autoridad, la primera autoridad judicial ante la cual se realizan diligencias.